Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos gracias a Dios en esta hora. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria sea a Dios. Es importante que recordemos que la persona que puede darle respuestas a Colombia es nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Se aproximan las elecciones presidenciales y de Congreso, y qué bueno, estas personas podrán hacer algo, ¿cierto?, por mejorar el país. Tenemos que orar que Dios nos dé gobernantes conforme al corazón de Dios. Pero indudablemente el que puede transformar a Colombia es Dios. El que puede traer una transformación profunda a nuestro país es nuestro Dios. Por eso debemos orar que Dios se glorifique en Colombia. También debido a esto quiero compartir acerca de un arma muy poderosa en nuestra vida espiritual que propicia precisamente el bienestar personal, el bienestar familiar, el bienestar de la nación, y es acerca de el aprender a ayunar, aprendiendo a ayunar. El ayuno ¿qué es el ayuno? Es una disciplina de abstenernos de alimentos con propósitos espirituales. Cierto que sí, es abstenernos de alimento con propósitos espirituales según Dios. Y es muy importante que todos nosotros aprendamos acerca de el valor que tiene esta disciplina que se llama el ayuno. Alguien ha llamado el ayuno la oración sin palabras, la oración sin palabras. Pero recordemos que el ayuno en la Biblia va muy acompañado de la oración. Entonces es como una tenaza, ¿cierto que sí? Usted sabe que una tenaza tiene dos brazos, por decirlo de alguna manera, y cuando esos dos se unen, tienen fuerza. Entonces es importante que aprendamos todos nosotros, los jóvenes, los niños, los ancianos, los adultos, todos aprendamos esta arma poderosa que se llama el ayuno. Cierto que sí, que va con la oración, como una tenaza que hace bastante fuerza. Bueno, damos gracias a Dios. Entonces nosotros vemos en la Biblia por lo menos tres formas de ayuno, ¿cierto? El ayuno normal, ¿cierto?, que es el que encontramos en Mateo 4:2, es un ayuno precisamente en el cual no se consume alimento y tampoco se toma líquido, pero sí se toma agua. Los estudiosos bíblicos dicen que ese ayuno fue el que hizo el Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 4, versículo 2. Nos dice la palabra de Dios en ese texto muy conocido. Dice la palabra de Dios: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces es el ayuno normal, es no comer, no consumir alimento, ¿cierto? No tomar líquido, pero excepto agua. Entonces es importante eso, es un ayuno normal. Pero es muy importante que nosotros le pidamos, mientras vamos enseñando, le pidamos al Señor que nos ayude a aprender a ayunar, ¿cierto que sí? Bueno, importante esto. Entonces está el ayuno normal, está un ayuno absoluto. El ayuno absoluto es un ayuno en el cual no se consume ni agua, ni alimento, por supuesto, ni ninguna otra bebida, es absoluto, ¿cierto? Y esto lo encontramos en el libro de Esther, ¿cierto que sí? Y nosotros observamos que Esther hizo un ayuno, capítulo 4, verso 16. Por favor, lo colocamos allí, Esther 4:16. Y la palabra del Señor nos dice que Esther propuso en su corazón hacer ese ayuno en ese tiempo, ¿cierto que sí? Y dice la palabra de Dios que ella decidió con sus doncellas hacer ese ayuno sin comer ni beber nada durante 3 días, ¿cierto que sí? Entonces dice la palabra en este texto, voy a leerlo en este monitor: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, es importante entender esto, ¿cierto? El ayuno absoluto. Era un ayuno de 3 días sin tomar alimento ni beber líquido alguno. Esto se dio en un momento crítico
cuando nos ayudan con el niño, en un momento crítico cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba en peligro de ser exterminado. Hay momentos muy drásticos en los cuales nos exige entrar en un ayuno fuerte, quizá un ayuno absoluto, ¿cierto que sí? Y esto es lo que nos falta a algunos cristianos cuando hay momentos muy difíciles y entonces empezamos a lamentarnos, a quejarnos, le echamos la culpa a todo el mundo, pero recuerden que nadie nos puede dar la respuesta a nosotros. Por ejemplo, un médico llega y dice, ya por usted no se puede hacer nada, es un ejemplo que estoy dando. Ellos llegan hasta cierto punto, ¿cierto? Porque el hombre llega hasta cierto punto, pero ahí es donde empieza Dios a obrar de una manera sobrenatural, donde ya nadie puede hacer nada sino solo Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene que aprender que no es lo que alguien puede hacer por nosotros, sino lo que Dios hace por nosotros cuando nos decidimos a buscarlo de verdad. Entonces nosotros observamos este pasaje que ella dijo, bueno, el pueblo va a morir, entonces yo voy a ayunar 3 días totales, sin tomar agua ni comer nada, y me presentaré ante el rey. Y si perezco, que perezca, porque no podía entrar en cualquier momento a ver al rey, era algo ilegal. Pero bueno, Dios la respaldó. Entonces, usted tiene que evaluar esto. Quizá está en situaciones en las cuales requiere que se meta a ayunar. Pero quiero ir haciendo unas claridades. El ayuno no es para forzar a Dios a que haga lo que yo quiera, ¿cierto? Vamos a ver luego los propósitos del ayuno, pero sí es necesario porque el ayuno rompe ataduras, rompe ligaduras. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 9 en adelante, nos dice que cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, ayunó 3 días totales. ¿Cierto que sí? Entonces ese es un ayuno absoluto, que no se come alimento ni se bebe ningún líquido. Los que son, digamos, expertos en estos temas nos aconsejan que más de 3 días no se hagan ayunos absolutos. Se dice que, por ejemplo, Moisés hizo un ayuno de 40 días, lo mismo que Elías, pero fueron sobrenaturales, es decir, fue una guianza sobrenatural. Entonces, en este caso no se trata de hacerse el héroe, me estoy haciendo entender, cuidado, no es de decir, uy, ayuné tanto tiempo, o sea, no es hacerse el héroe en el ayuno. ¿Cuántos me están escuchando? Vamos poniendo por favor no esté comiendo, gracias, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del ayuno. Entonces, qué importante, qué importante. Entonces, no es hacerse el héroe, ¿cierto? Y decir, ¿cuánto ayunó usted? Llama por teléfono. No, pues yo ayuné 3. Dice, no, yo ya llevo 5. Entonces, no se trata de una actitud tan infantil, de estar como compitiendo que quien ayuna más, no es eso, ¿cierto que sí? Es una cuestión de que nosotros nos sometemos a Dios y nos humillamos ante Dios para que Él sea obrando en nuestras vidas un milagro, nos sea dando la victoria, ¿cierto que sí? Entonces, ese ayuno absoluto. Estos hombres oraron y ayunaron 40 días sin comer ni beber porque Dios les dio la capacidad sobrenatural. Y es que Dios es el que nos debe dar el ayuno, porque no es hasta cuánto aguanto, no es hasta cuánto aguanto, sino hasta cómo Dios me guía y hasta cuándo Dios me lleva, pero en la guianza de Él, para la gloria de Él, ¿cierto que sí? No tampoco como una competencia o una cuestión religiosa, no, sino como una búsqueda de Dios. Está también el ayuno parcial. El ayuno parcial, entonces hemos dicho el ayuno normal, el ayuno absoluto y el ayuno parcial. Y el ayuno parcial tiene que ver con abstenerse de ciertos alimentos, ¿cierto? Abstenerse de ciertos alimentos. Está en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 3. Dice la palabra desde el versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces aquí vemos un ayuno de 21 días, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, ayunos de 40 días del Señor, un ayuno normal, un ayuno sobrenatural de Moisés y de Elías de 40 días, ¿cierto? Y vemos acá, vimos el ayuno de Esther,
un ayuno absoluto de 3 días, y vemos aquí un ayuno parcial de Daniel que era precisamente como lo dice acá: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días de ayuno parcial. El ayuno parcial, entonces dice que, ¿cómo era? Dice que no comió carne ni vino, ¿cierto? Bueno, ni ungüentos ni nada de esto, o sea, perfumes, sino que él estuvo afligido buscando a Dios, pero se abstuvo de manjares. Vamos a pensar, algunos lo hacen, entonces se abstienen de carnes, de harinas, de postres, de dulces, ¿cierto? Y hacen una dieta, digamos, de verduras. Y lo hacen por varios días, ¿cierto? Y algunos dicen que eso es fácil, pero no es fácil. Un ayuno de Daniel, se ha llamado un ayuno de Daniel, no es tan fácil. También exige mucho a la persona, es decir, se siente el rigor de ese ayuno. Ahora, en esto del ayuno es importante entender que no se trata de decir, es que si usted no ayuna tanto tiempo y de tal manera, no. Se trata es que Dios lo guíe a usted. Dios lo puede guiar a un ayuno parcial. Por ejemplo, alguien dice, voy a ayunar medios días, aunque algunos no aceptan eso, los medios días, porque lo toman como un legalismo. Y esto no puede ser tampoco un legalismo. Escúcheme bien porque quiero ir aclarando cosas. El ayuno no puede ser ni para competencia, ni por orgullo religioso, ni tampoco por legalismo. En ninguna parte de la Biblia dice que si usted no ayuna no se salva, no es para salvarse. Somos salvos a través de la sangre de Cristo, ¿cierto? No es un legalismo diciendo el que no ayune lo excomulgamos, no se trata de eso. Se trata es de algo que Dios nos ha dado para que seamos bendecidos. Entonces no es una ley. ¿Sí me hago entender? No es una ley, una norma, y el que no ayune entonces lo tenemos entre ojos. Pero sí es importante hacerlo porque los beneficiados vamos a ser nosotros. Nuestra familia, ¿cierto que sí? Va a haber mucha bendición. Entonces sí es necesario que lo hagamos. Ahora, en cuanto a que no es un legalismo, por ejemplo, alguien dice, no, voy a ayunar medios días. Por ejemplo, el sábado Dios nos dio, ayer el Señor nos dio con mi esposa, lo digo por ilustración o por ostentación, a ayunar mediodía. Fue algo muy sencillo, lo hicimos, nos postramos ante el Señor, oramos y teníamos 2 peticiones y al mediodía las 2 peticiones ya estaba la respuesta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Le damos la gloria a Dios, ¿cierto que sí? Y eran unas situaciones difíciles. Eran unas situaciones complicadas, pero al mediodía ya estaba la respuesta. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. No es ni el ayuno ni que llore, sino que Dios lo hizo, pero Dios dijo, necesito que saque ese tiempo. Y Dios se glorificó porque también es para la gloria de Dios. Entonces vamos poniendo unos cimientos para no desenfocarnos porque algunos se jactan de que ayunan mucho y entonces se vuelve algo de competencia, rivalidad o de imposición. No, quizá Dios le guíe a abstenerse de una comida en el día. Podría ser el almuerzo, podría ser la comida. Entonces algunos dirán, no, eso no lo acepto, eso no lo acepto. Bueno, lo que Dios le guíe, no sé si me hago entender, lo que Dios le guíe. A mí Dios me ha guiado a decir, bueno, voy a abstenerme de tales comidas y me ha guiado, es el caso personal, ese es mi caso, su caso es diferente. Pero la esencia, ¿cuál es? Que Dios lo guía a usted, ¿cierto? Que no es lo que diga el pastor, que no es lo que diga la hermana líder, que no es lo que le diga a otro, sino que el Espíritu Santo lo esté guiando. Y por eso estamos dando parámetros bíblicos para que en ese marco bíblico que estamos teniendo, usted pueda moverse en la guianza del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia nos da un parámetro, ¿cierto? Y en ese parámetro nos podemos estar moviendo según la guianza de Dios. Pero sí les quiero decir, todos nosotros necesitamos aprender a ayunar. Eso sí es importante, porque el Señor mismo Jesucristo ayunó. La Biblia dice que el Señor ayunó, ¿cierto? Y nos dice precisamente allí en Mateo capítulo 4 que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ya lo vimos, ¿cierto? Ese ayuno, y Él estuvo en ese tiempo de ayuno. Algunos dicen, ya yo no ayuno porque Jesús ya ayunó por mí. Entonces es una forma fácil para no tener en cuenta esto del ayuno. Pero el Señor Jesucristo dijo, cuando ayunes,
hablando de que no debe hacerse algo ostentoso, pero él dijo en Mateo 6:16, en esa primera parte del versículo, dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces está hablando de que cuando la persona ayuna debe ser algo para Dios. ¿Para quién? Eso lo vamos a ver más adelante. Debe ser para Dios, no para mostrarle a la gente que está ayunando. Entonces hace una cara de que ya se va a morir, empieza a temblar. Dicen: ¿qué le pasa? "Ay, es que estoy en ayuno y me ha dado muy duro, estoy que me muero". No es eso, ¿cierto? Que no, uy, hermano, pero usted sí es un gran siervo de Dios. Y entonces dice que ya tuvo su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Que lo elogiaron, lo aplaudieron. "Oh, usted es tremendo". Entonces, imagínense que hay algunos que buscan solo esa recompensa, o sea, que lo elogie la gente. No, dice que más bien lo haga en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. El ayuno es para Dios, no para publicidad, no para autopromoción, no para ser conocido como un gran ayunador o uno que ora mucho y que lo aplaudan. No, porque eso es vano. El aplauso de la gente y el elogio de la gente es algo pasajero, pero las recompensas de Dios son eternas. Entonces ahí vamos mirando que es algo muy con Dios, muy personal con Dios. Bueno, cuando es el ayuno personal. Cuando es el ayuno congregacional es que todos nos reunimos, como pasó en Israel, ayunos congregacionales en los cuales se cita a todos que el miércoles es ayuno de esos ayunos. Entonces le quiero motivar a ese ayuno congregacional. Van a venir de diferentes congregaciones de la ciudad de la Misión Panamericana. Entonces que estemos, porque en esas convocatorias Dios hace grandes cosas. Yo escuché muchos testimonios del ayuno pasado que hicimos. Gente me contaba testimonios. Dice: tan pronto salimos del ayuno, Dios hizo este milagro, Dios hizo este milagro, Dios hizo este milagro. Hizo muchos milagros el Señor en la gente después de ese último ayuno que hicimos congregacional. Yo quiero invitarle para que usted venga, porque algo grande tiene Dios para usted en ese ayuno. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces, mucho ánimo, abramos el corazón, tengamos un corazón abierto y enseñable. Algunos sencillamente dicen: no, 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 yo no acepto eso, a mí no me gusta eso. No es que nos guste o no nos guste. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios, y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, el conocimiento de la palabra. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo ayunó, y Él también dijo: cuando ayunéis. Esto quiere decir que vendría un tiempo cuando los cristianos tendríamos que ayunar. ¿Y cuándo es ese tiempo? Cuando el esposo era quitado. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 15. Nos dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Es decir, le preguntan los discípulos de Juan, y los fariseos le preguntan al Señor Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos y sus discípulos no ayunan? Entonces Él les dice: ¿Cómo pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? ¿Cómo los que están de fiesta pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. El esposo fue quitado porque el Señor vino, murió y fue al cielo. Viene por segunda vez, pero Él está en el cielo, y ahora el esposo pues nos fue quitado, pero está con nosotros el Espíritu Santo. Pero es el tiempo que el Señor dijo que entonces ayunaríamos. Entonces estamos en el tiempo en que debemos ayunar. No que tenemos que ayunar, porque sería muy, muy feo a la brava, ¿no? A algunos les toca ayunar a la brava. ¿Usted sabía eso? Hay personas que se les acaban los recursos y les toca ayunar. ¿Cuántos me están escuchando? Y dicen: no quería ayunar, pero me ha tocado, y les toca. Qué terrible, ¿cierto? Dios permite muchas veces, y la gente a veces les toca así. Pero hermanos, nosotros no lo hacemos porque, digamos, no tenemos algo en la alacena o qué comer, sino que lo hacemos porque amamos al Señor, porque nos queremos acercar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque hay una actitud de amarlo, de honrarlo, no porque nos toque a la brava. A algunos les ha tocado a la brava hacerlo, pero no es así. Dios quiere que lo hagamos voluntariamente. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Y eso le agrada a Dios, eso es algo maravilloso. Entonces es importante que hoy vivimos esos tiempos en los cuales debemos ayunar. Y ese ayuno significa una señal de que anhelamos su segunda venida,
de que nos estamos preparando para su segunda venida. En este contexto que he leído, también de que lamentamos su ausencia, pero también que estamos santificándonos, nos estamos santificando para la gloria de Dios. Entonces el Señor dijo, ayunarán. Es decir, el cristiano necesita ayunar. Diga conmigo, necesito ayunar en la guianza del Espíritu Santo. Todos lo necesitamos. Los ancianos, los niños, las parejas, los hogares, las familias y la iglesia. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque es algo muy saludable, pero no puede ser a la brava. Ya lo expliqué varias veces. La iglesia del primer siglo, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles lo hizo. Hechos 13, versículos 2 y 3, la palabra del Señor dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí es la iglesia en Antioquía. Era una iglesia en el lugar que se llamaba Antioquía, y dice que allá habían líderes, habían profetas, habían maestros, habían líderes fuertes de la obra de Dios, pero no estaban ni predicando, ni profetizando, ni enseñando. Estaban primero adorando a Dios. La palabra ministrando al Señor, ministrar a Dios, significa adorar a Dios. Esa es una disciplina también muy importante. ¿Cuántos creen que debemos adorar a Dios? Debemos adorarlo personalmente, en el secreto, adorar al Señor, cierto que sí, pero también debemos hacerlo congregacionalmente. Estaba reunida la iglesia y estaban sencillamente adorando al Señor. Ahora algunos dicen, ir a un ayuno para adorar al Señor. Uy, no, qué pérdida de tiempo. Recuerde que nosotros tenemos ayunos los martes. ¿Los qué, hermanos? Los martes. Yo los invito a venir los martes al ayuno. Entonces usted quizá está en la casa y quizá está solo allá limpiando esa olla y puede venir al ayuno. Está esperando de ese sancocho ahí, dura toda mirando el sancocho a ver si se cocina o no, y puede venir al ayuno. Yo les quiero hablar con el corazón en la mano a aquellos que pueden venir y no vienen. ¿Por qué? Porque no quieren. Se quedan quizá escuchando las noticias, viendo en el internet, ¿cierto? O viendo alguna novela interesante, y pueden hacerlo y no vienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Está perdiendo usted bendiciones porque hay una convocatoria para que vengamos. Y le aseguro que en ese tiempo de ayuno usted recibirá muchas respuestas que necesita. Pero esfuércese. Saque el tiempo, organice la comida para la familia, hágala bien temprano. Cierto que sí se puede levantar temprano y dejar lista la comida. En vez de estar pegado 4 horas a la olla, levántese temprano, deja todo listo, lo deja organizado, limpia todo, quedó todo bonito y se viene al ayuno. ¿Cierto? Y busca de Dios y aquí recibe bendición y al mediodía se puede ir a su casa, tiene todo listo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay personas que aún son empresarios. Entonces dicen, yo ir un martes a adorar al Señor. No, eso es mucha pérdida de tiempo. Yo quiero decirle con mucho respeto, si usted considera que adorar al Señor, venir a buscar al Señor y darle la gloria al Señor es pérdida de tiempo, le pregunto, ¿usted es convertido? Porque ¿quién es el que nos dio la vida? ¿Quién es el que tiene nuestra vida en su mano? ¿Quién es el que tiene las respuestas que nosotros necesitamos? Entonces, si yo vengo a un ayuno a darle la gloria al Señor, eso es muy importante. Si Dios me da la oportunidad, yo le animo a los empresarios, yo le animo a los comerciantes, a todos los que pueden sacar ese tiempo, pueden reorganizar su tiempo en su empresa, en su fábrica, en su negocio. Cierto que sí, aún su turno, si usted maneja un vehículo, puede organizar. ¿Y le va a costar? Pues sí le va a costar, porque es que ese tiempo es dinero. ¿Cuántos me están escuchando? Pero Dios les recompensará de una manera maravillosa. O sea que no es botar el dinero, no es botar los recursos, es invertir en la mejor tierra, en el mejor terreno, la mejor inversión en la presencia de Dios. Entonces yo les animo, amados hermanos, a todos, ¿no? Dicen, no, eso es para las ancianitas de la iglesia. No, esto es para los varones, esto es para los empresarios, para los ejecutivos, para los profesionales. Esto es para hombres, para mujeres, para niños. Esto es para todos los que reconocemos que nuestro Dios es digno de toda la gloria. Y amén. Y ese tiempo en la presencia de Dios, tenemos que cambiar esa mentalidad diciendo eso es tiempo perdido.
por favor, yo le ruego, cambie esa mentalidad. Si para usted estar en la presencia de Dios para adorarlo es tiempo perdido, yo me pregunto qué cristianos somos nosotros. Es el momento más valioso. ¿Qué es costoso? Es costoso, porque si usted deja un turno, por ejemplo, si maneja un vehículo, deja un turno, y no, tiene que pagar, ¿cierto que sí? Pero ¿será que Dios no le va a suplir? ¿Será que Dios no le va a dar? Ya deje esa idolatría. Dices que si yo no lo hago, como le pasó a cierto hermano que conducía un taxi, hace unos años pasó este testimonio, y resulta que el hermano, eso fue hace ya varios años, que no fue el coronavirus, que en ese tiempo no existía eso, le dio una situación pulmonar terrible, y el hermano, muchos lo conocen, fue a la clínica, ¿cierto? Y él siempre decía, no, yo no puedo, porque es que yo tengo que producir dinero, tengo que hacer, decía siempre, es que si yo no lo hago, ¿quién lo hace? ¿Cuántos me están oyendo? Es que si yo no soy el que doy el dinero, ¿quién lo hace? ¿Y quién mantiene a mis hijos? ¿Y quién paga el arriendo? ¿Y quién paga la cuota del carro? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Y cuando le picó eso, una bacteria, esas bacterias son terribles y mortales, si no es que Dios interviene. ¿Qué pasó? Quedó recluido y duró por lo menos 3 meses o 4 meses y no podía nada. ¿Sí recuerda, hermana? No digo nombres porque pues, es la cuestión ética. No podía en 4 meses ni mover un dedo. Recluido en una clínica. ¿Se murió de hambre? No se murió de hambre. ¿Sus hijos se murieron de hambre? No se murieron de hambre. ¿Se acabó el mundo? No se acabó el mundo. ¿Pudo cumplir los requisitos, los compromisos? Sí los pudo cumplir. Porque Dios nos dice, ¿tú crees que eres tú? Te voy a mostrar que no eres tú, sino que soy yo, dice el Espíritu Santo. Oh, carabachaya, rama. Carabachaya. Oh, gloria a Dios. Pero el pueblo, nosotros, tenemos que aprender a honrar más a Dios. Tenemos que aprender más a honrar a Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que abandone sus responsabilidades de ninguna manera. No, no es eso tampoco. Pero también hay momentos en los cuales nosotros pensamos que somos la respuesta. Que si no, como dijo ese hermano, cuando la esposa venía al ayuno, ¿cierto? Y le dijo al esposo, le dijo, esposo, vamos al ayuno a buscar de Dios, porque Él es el que nos sustenta. Y el hombre se pega una enojada, hermano, y le muestra las manos a la esposa y le dice que Dios nos sustenta, son estas. Y le hacía así en la cara, estas son, porque era muy trabajador, ¿sí? Estas son las que nos dan para todo, estas. Tenía un supermercado y carnicería. Y estaba entonces esos días cortando. ¿Qué le pasó? Se le fueron las manos con la sierra. No son estas, es el Dios del cielo. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le adoramos al Señor? Pueblo del Señor, honremos al Señor, porque Él es la respuesta. No son estas, aunque hay que esforzarse y hay que hacer las cosas como Dios manda, pero hay que depender del Dios Todopoderoso. Si Dios te llama a ayunar, hazlo. Dios te puede ayunar te puede mandar a ayunar un día, una semana, yo no sé, 15 días. Es que Dios te guíe, pero no seas rebelde a su guianza. Y empieza a responderle a Dios, porque Él te va a bendecir. Que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestra sensibilidad y nos guíe. A veces quizá usted está en su trabajo, usted podría hacer un ayuno parcial estando en su labor. Algunos dicen, no, yo no acepto eso no es ayuno. Pues indudablemente lo mejor es estar en el templo ayunando, allá en la casa encerrado. Pero a veces no se puede por motivos también que ya estamos mencionando. Pero también usted puede hacer un ayuno parcial estando en su trabajo. ¿Se va a morir? No se va a morir. ¿Sí me hago entender? No se va a acabar, no se va a morir. Más bien los cielos se van a abrir, porque usted lo va a hacer para darle la gloria a Dios. Usted va a honrar a Dios. Hermanos, yo profetizo grandes milagros sobre sus vidas en el nombre de Jesús, a través de esos ayunos que usted va a hacer para la gloria de Dios. Esos ayunos que van a ser tenidos en cuenta en el trono de la gracia de Dios, y usted va a ser muy, pero muy bendecido. Damos la gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar algunos propósitos por los cuales ayunar.
que ya el tiempo ha pasado. Pero el primero es para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Por eso ya hemos leído Mateo 16, 18. Entra en tu aposento y está a solas con Dios. Entonces el ayuno es para honrar a Dios. Y qué mejor estar a solas con Él para decirles: en tu presencia estoy, Señor, para adorarte. Porque todo aquí en tu casa es para ti. La alabanza y la gloria tuya son. Entonces el ayuno es para honrar a Dios. Recordemos que todo lo que hacemos los cristianos es para la gloria de Dios. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Lo que hacemos es para la gloria de Dios. El ayuno no es para la gloria del hombre. El ayuno es para la gloria de Dios. Para estar a solas y decirle: Señor, tú eres tan maravilloso. Señor, tú eres tan glorioso. Yo te exalto, yo te bendigo. Aleluya. Es para honrar a Dios. Mateo 6, 16 al 18 ya lo leímos. Para estar a solas en intimidad con Dios. En Mateo capítulo 14, verso 23, la palabra de Dios nos dice así: después de despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Solo con quién? Con Dios. ¿Cuál es la mejor audiencia? La mejor audiencia no es con el senador fulano de tal. La mejor audiencia no es con el cirujano tal. La mejor audiencia no es con el líder cristiano tal. Nuestra mejor audiencia es con el Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos entrada por la sangre de Cristo para darle la gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos allí en ese secreto con Dios, tenemos esa audiencia con el Padre Celestial. ¿Cierto que sí? Dice Lucas capítulo 2, verso 37. Entonces miremos Lucas capítulo 2, verso 37. Un ejemplo muy hermoso de una persona que dice, desde el versículo 36, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Hacía cuántos años era viuda? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer viuda. ¿Hacía cuántos años? ¿Y cuántos años llevaba en ayunos y en oraciones? ¿Cuántos años llevaba en ayunos y oraciones? ¿Alguien tiene más de 84? Levante la mano. ¿Y por qué no viene al ayuno? Ay, es que estoy muy viejito. Viejito el diablo, hermano. Mire qué ejemplo, una viuda, 84 años, todos los días en el templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Y con razón era una profetisa, vivía en la presencia de Dios. Ella podía decir como Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, deja la negligencia. Mujer, deja la negligencia. Despégate de esas cobijas. Perdónenme que tengo que hablar con franqueza, pero hay muchos flojos y flojas que no vienen a buscar de Dios. Pura pereza. ¿Me perdonan? Pues mal les vale. Hermano amado, no lo tome a mal, pero de verdad hay gente muy negligente. El diablo le tiene el agua al cuello, los hijos los tiene vueltos nada. La economía es un desastre. El diablo reina en esas casas y ellos ni mueven un dedo. No buscan a Dios. ¿Usted cree que eso es justo? Siendo que Dios es el que le puede dar todas las respuestas, siendo que Dios es el que moviendo su mano remueve todos los demonios y los principados. Hermanos, honremos a ese Dios maravilloso, vengamos a buscarlo para que se abran los cielos y veamos los milagros que solo Él puede hacer. Gloria a Dios, bendito el Señor. Y no lo tomé como un legalismo, pero también hay que confrontarlo a las personas, porque hay personas que viven un evangelio muy superficial. Son domingueros, vienen a veces cada mes. Y hubo un gran silencio. Tranquilos, no se enojen conmigo, no se pongan bravos. Dios quiere bendecirlos. Amén. Entonces es para honrarlo al Señor, ¿cierto que sí? Pero recordemos que es para Dios.
Esto es muy importante. Zacarías capítulo 7, verso 5, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Entonces el Señor les pregunta: ¿ustedes en todos estos 70 años ayunaron para mí? Entonces lo que quiere decir es que ellos no habían ayunado para Dios, porque puede haber un ayuno que no es para Dios. Puede haber un ayuno que es de tradición. ¿Cuántos me están oyendo? Es que tradicionalmente vengo los martes, es que tradicionalmente ayuno los jueves, es que no. Entonces dice la Biblia que habían hecho ayunos por 70 años, indudablemente no todos los días, sino que algunas fiestas de ayuno, que eran 2 fiestas de ayuno que ellos se crearon para un ayuno conmemorativo. Después explico más porque el tiempo no me lo permite, pero se había vuelto una tradición. ¿Cuántos me están escuchando? Y ese es el otro problema, que se vuelva una tradición eclesiástica, ¿cierto? Como una santa religión. Y no es así. El ayuno tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo guiado por el Espíritu Santo, tiene que ser algo que tiene ese fluir de Dios. No sencillamente es una mecánica, una rutina. Por eso el Señor pregunta: en estos 70 años, ¿ustedes han ayunado para mí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo hacían para Dios, pero nosotros sí lo vamos a hacer para Dios, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos impulse. Pero hermano amado, tenemos que entrar en este fluir del ayuno. Digan amén. O digan ay de mí, pero digan algo. Entonces, por favor, algunos dicen: no me va a convencer. Que Dios lo ayude, porque Dios le está dando a usted la puerta abierta para bendecirlo, para sacarlo de la crisis. Y si Dios le está dando respuesta, usted no puede rehusarse, pero lo va a guiar el Espíritu Santo, lo va a guiar Dios. Amén. Entonces es importante eso. Entonces, para honrar a Dios. Y si fuera la única causa de ayunar, es válida, porque el Señor dice que Él honra a los que le honran. ¿Sí o no? ¿No lo dice el Señor? Usted lo puede honrar con su ayuno. Y la Biblia dice que Él honra a los que le honran. O sea que si usted lo honra, Dios lo honra. Por eso dice que si lo busca en secreto, Dios lo recompensará en público. Sus hijos serán bendecidos. Todo lo que usted hace será bendecido. Tendrá un reconocimiento porque usted lo buscó al Señor en el secreto para darle la gloria, para decir: es importante este tiempo a solas contigo, Señor. Amén. Segundo, otro propósito del ayuno es humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Y nosotros encontramos en el libro de Esdras, ¿cierto? En el libro de Esdras, capítulo 8, verso 21, dice: publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Afligirnos o humillarnos delante de nuestro Dios. El ayuno también tiene el propósito para humillarnos delante de Dios. ¿Ustedes creen que es importante humillarnos delante de Dios? ¿Sí es importante o no es importante? Bueno, les voy a poner un ejemplo. El mundo dice que no, que eso de humillarse, eso no es así. El mundo le enseña que usted sea la superestrella. El mundo le enseña que usted sea súper importante. El mundo le enseña que usted sea, mejor dicho, que tiene que brillar y sobresalir sobre cualquier persona y de cualquier manera. Pero ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? El Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿ya sabe? Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, dice que dejó su gloria y vino y se hizo hombre. Y no nació en un palacio real, nació en un pesebre, o sea, donde duermen las vacas. O sea que se humilló, siendo el rey del universo, siendo el creador, siendo Dios, se humilló. Y nació en el pesebre y vivió una vida de obediencia, porque eso también implica humillarse, obedecer a Dios, implica bajar nuestro ego y decirle: sí, Señor, tú tienes la razón. A lo último, murió en la cruz. ¿Ustedes creen que eso es negarse o no es negarse? Ir a la cruz. ¿Usted sabía lo que era morir en la cruz romana? Era terrible.
un padecimiento físico, pero en el caso de Jesús no solo era un padecimiento físico, sino que Él estaba cargando el pecado de todos los seres humanos. Era algo terrible, era algo indecible, y Él lo hizo por obediencia al Padre, se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Y los crucificaban desnudos. No es como la iglesia católica que le pone un guayuquito, dijo alguien, y ahí aparece el crucificado. No, Jesucristo murió desnudo. Era la vergüenza de todos. Pero Él se humilló. ¿Y qué pasó después? Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dígame, ¿le funcionó a Jesús? Dígame, le pregunto, ¿le funcionó la actitud de Jesús? ¿Sí funciona o no funciona? Es que nuestro modelo no es el personaje de la televisión, ni del cine, ni aún siquiera el pastor exitoso o la persona sobresaliente. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Ahí sí dele un gloria a Dios, pero con mucho ánimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Él? Él es nuestro modelo. ¿O quién es su modelo? ¿Brad Pitt? ¿Sí? ¿Cómo se llama la esposa de Brad Pitt? Ay, muy bien. Angelina Jolie es su modelo. Dice, ay, yo quisiera ser como Angelina. ¿Qué Angelina? Nuestro modelo es Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es verdad o no es verdad? Dígame, ¿es verdad o no es verdad? Está el modelo de Jesús. Es el que debemos seguir nosotros. Nosotros debemos ayunar para decirle, Señor, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Es necesario que todas esas maldades que hay en mí, que hay algunas por ahí todavía, eso muera y que tú vivas. Señor, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Señor, yo necesito que tú manifiestes tu gloria y que todo egoísmo que hay en mí, toda maldad que hay en mí, todo odio que hay en mí, toda inmoralidad que hay en mí, toda trampa que hay en mí, todo lo que es malo que haya en mí, muera y que tú crezcas. Aleluya. Y es donde usted va a ver milagros en todos los aspectos. En todo, en la familia, en la economía, en lo que usted hace, porque ya no es usted, sino es Dios el que hace la obra. Pero ¿qué dice el mundo? El mundo dice que sigamos el ejemplo del diablo. ¿Y cuál fue el ejemplo del diablo contrastado al ejemplo de Cristo? Satanás no era Satanás ni diablo, era el querubín protector, ¿cierto? Y estaba encargado de la adoración del cielo. O no del cielo, sino de Dios en el cielo. Y él veía siempre la gloria de Dios y lo adoraba. Pero un día entró maldad en su corazón y dijo, yo no podía ser igual al que está en el trono. Entonces dijo el diablo, dijo Luz Bella o el querubín protector, yo no podría poner mi trono a su lado y aún ponerlo un poquito más alto. Yo podría porque también soy hermoso, dijo él. Yo también soy poderoso, también muchos ángeles me siguen y tengo un gran liderazgo en el cielo. Soy una persona realmente muy importante aquí en el cielo. Yo podría darle un golpe de estado al que está en el trono. Hermanos, nadie destrona al Dios del cielo. ¿Cuántos? Pero ahí sí, pero póngale ánimo, porque si no dice ni amén está muy tibio, ¿cierto que sí? Nadie quita a Dios de su trono, solo Jehová es Dios y a Él le daremos la gloria. Se levante el diablo que se levanten los brujos que se levante el infierno que se levante. El Señor está sentado en su trono y todo está bajo sus pies. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con el diablo? Que ahora sí se volvió diablo. Lo botaron por tierra. Y dice la palabra, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Tú que debilitabas las naciones, tú que decías, pondré mi trono muy alto. Y entonces, ¿qué pasó? Se volvió diablo. ¿Y sabe qué le espera a ese diablo? Para él no hay salvación. Le espera el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero a los que nos humillamos ante Dios, nos esperan las mansiones eternas, nos espera la gloria celestial. Estaremos con el Señor en el cielo. Pero póngale ánimo. Gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. ¡Qué bendición, amados!
Entonces, aprendamos de Jesucristo. Es importante el ayuno porque allí es donde nosotros nos humillamos ante el Señor. ¿Cierto? Y nosotros postramos quizá los títulos, las carreras, las distinciones, las doxas, como decíamos la semana anterior en el primer culto. Si no escuchó esa predicación, búsquela, la primera predicación de la semana anterior que hablamos de la gloria de Dios. Humillémonos ante Dios. ¿Y sabe qué va a traer el humillarnos ante Dios? Leamos primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Cuántos están aquí todavía? Y estamos ahí para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Aquí habla a los jóvenes porque el problema de la juventud, por lo general, no siempre, es la rebeldía. Es no reconocer la autoridad, no reconocer a los ancianos. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, esa es una actitud de humildad. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios, ¿qué? Resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Dice la palabra, Dios resiste a los soberbios. Entonces cuando alguien canta como un tenor y sube, ¿cierto? Bueno, no canta así, pero lo que quiero decir es que interpreta muy bien. Entonces dicen, soberbio, soberbio, soberbio. Y entonces la persona dice, sí, cierto que canté soberbiamente. Entonces dice la Biblia que cuando la persona se pone tan soberbio, Dios resiste a los soberbios. Que tu empresa no te ensoberbezca. Que tu figura, eres muy linda o te crees muy lindo, te crees cara bonita, te crees cuerpo fitness, te crees que has estudiado más que los demás no valen nada porque tú eres profesional. Mejor humillémonos delante de Dios y el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es palabra de Dios. Recuerde que si usted viene aquí, escuchará es palabra bíblica. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces el ayuno precisamente es para eso, para humillarnos ante el Señor. Isaías 57, 15 dice que Dios habita con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué versículo tan poderoso! Isaías 57, 15. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Siempre humillémonos ante Dios. Si Dios te dio una gran victoria, ¿qué vas a hacer? Le vamos a decir gloria a Dios. Si tenemos una crisis terrible, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Vamos a ser como Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Bueno, se acabó el tiempo. Pero ¿qué hacía Daniel el profeta? Cuando Daniel el profeta lo ponían en unas posiciones como el segundo de los reinos, porque él estuvo como profeta en 4 reinos, 4 imperios que movieron la humanidad de su época. Por 70 años fue profeta y estuvo en 4 imperios. Pasaron emperadores e imperios y él seguía ahí, vigente, vigente, vigente. Y cuando lo ponían en lugares de honra, él siempre decía, mi Dios es el que obra, mi Dios es el que muestra, mi Dios es el que muda los tiempos. Le dio la gloria en los lugares de más importancia. ¿Qué haces tú cuando Dios te da algo? ¿Sí? ¿Qué haces tú cuando Dios te da un contrato millonario? ¿Qué haces tú cuando Dios te coloca con los presidentes, con los senadores? ¿Qué haces tú cuando Dios te bendice? ¿Te subes mucho? A ver, hablemos aquí, que aquí nadie nos va, solo los que están en internet nomás. Hermano, cuando Dios te bendiga, no te subas, porque si te subes, caerás como coco. El que sube como palma cae como coco. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dicen por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero gócese. Entonces es mejor humillarnos y que cuando
el que está humillado está ahí postrado. ¿De dónde se va a caer? No tiene dónde caerse porque ya está ahí. Si me hago entender, no tiene que jactarse, no tiene que perder, está ahí en la presencia de Dios. Y así era Daniel. Daniel, cuando estaba en lo alto, le daba la gloria a Dios y 3 veces al día oraba. Cuando estaba en lo máximo, siempre oraba a Dios 3 veces al día y nunca se le olvidaba. Él no decía, no, es que ya soy primer ministro y como soy primer ministro, ya no puedo buscar a Dios. Él no decía eso. Él decía, soy primer ministro, sigo buscando a mi Dios, porque esto pasa, pero Dios permanece. Y por eso Daniel escribió que los justos y los que enseñan la verdad a las multitudes brillarán como estrellas a la eterna perpetuidad. O sea que los que honramos a Dios permaneceremos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Pero cuando Daniel también lo echaban al foso de los leones, cuando lo enviaron al horno de fuego, cuando le dijeron que si no adoraba una imagen de no sé cuántos metros de alta, lo iban a matar. El que dijo, ay Señor, no puedo buscarte porque me van a matar. Me perdona, Señor, pero me van a cortar la cabeza, me van a botar a un horno. Qué pena, Señor, otro día te busco. No, él dice que abrió sus ventanas y oró hacia Jerusalén y lo hizo consistentemente. Se necesitan cristianos consistentes, como Daniel, que siempre buscamos a Dios, no solo en las malas, cuando ya nos vemos que no podemos. No, es decir, así hayan amenazas, así tengamos todo el éxito del mundo, no importa, siempre nos postraremos y buscaremos al que es digno de la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le damos la gloria al Padre? Amén. Esto es muy, pero muy importante. Amén. Entonces, para humillarnos delante de Dios y también por otro aspecto, para confesar el pecado y arrepentirnos a nivel personal, familiar, congregacional y también nacionalmente. Entonces recordemos lo siguiente, el ayuno también es para tener tiempos de santificación, de arrepentimiento. ¿Cuántos creen que hay algunas cosas en nosotros que tienen que ser quitadas, que no son buenas y que tienen que ser quitadas? Entonces todos necesitamos el ayuno, porque mire que los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban unas ropas blancas, pero la pregunta es, ¿cada cuánto se cambiaban esa ropa? Todos los días. Todos los días se cambiaban la ropa y se volvían a colocar otras vestiduras blancas. ¿Sabe por qué? Porque en el lapso del día alguna basura, algún mugre se pegaba a la ropa, por eso se cambiaban permanentemente. Entonces, por eso el cristiano, primero, debe tener una actitud permanente de arrepentimiento, primero, y segundo, también una actitud permanente de buscar a Dios para que Dios nos santifique. Es decir, una actitud de arrepentimiento es que si usted es consciente que cometió un pecado, mintió, maltrató a alguien, hizo algo indebido, va pronto a Dios y le pide perdón. No tiene cuentas largas con Dios, sino que tiene una actitud de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que si usted falló o yo fallé, inmediatamente vamos a Dios, Señor, perdóneme porque fallé en esto, ¿cierto? Pero también tiene una actitud de buscar a Dios para que el Señor sea santificando la vida y confesar ante el Señor los pecados. Entonces, por eso, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 6, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así la palabra: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, un ayuno de santificación. Por eso este miércoles, que es festivo, tendremos un ayuno congregacional de santificación, para decirle: Señor, aquellas cosas que no te agradan, sácalas de mi vida, libértame, Señor, de estas ataduras y trae bendición, abre los cielos sobre mi vida. Entonces el ayuno también se hace para confesar, para dolerse por el pecado, para pedirle a Dios que nos transforme, que nos cambie, es decir, una confesión de pecado y renuncia al pecado. Y cuando hacemos esto, Dios tendrá misericordia y Dios también traerá respuestas. Porque algo tremendo es lo que yo les digo. Cuando hay estos elementos, aunque usted no le esté pidiendo a Dios algo, Dios va a hacer lo que usted menos espera. No sé si me hago entender.
Y usted va a poder testificar, yo vine fue a buscar a Dios, a humillarme ante Él, a santificarme, y venía enfermo y quedé sano. ¿Cierto? Estábamos en un ayuno estos de los martes y Dios me guió a orar por una hermana y oré por ella, sencillamente Dios me guió. Después la hermana testificó, dice, llevaba mucho tiempo enferma y en ese momento fui sana. Ahora yo no oré por sanidad, sencillamente Dios me guió a orar, oré por ella y el Señor la sanó. Es decir, cuando buscamos de Dios, ni aún lo que nosotros no esperamos, lo recibiremos de parte de Dios. Abre tu corazón, abre tu corazón. Gloria a Dios, dile, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame a buscarte. Entonces viene la confesión, cierto que sí, dice que ellos se reunieron en un lugar y dice la bendita palabra de Dios que oraron y en Nehemías y confesaron sus pecados. En Nehemías 9, versículo 1 y 2 dice, el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces, el ayuno es para santificación personal, primero. Segundo, también para santificación de la familia. ¿Cierto? Qué bueno hacer ayunos familiares. ¿Qué les parece? Que usted diga, vamos a reunirnos todos, papá, mamá, hijos, y vamos a buscar de Dios en un ayuno familiar. Puede hacerlo si Dios le guía, porque quizá hay ataduras familiares que tienen que ser rotas. Pero también ayuno congregacional, que es el que estamos motivando para este miércoles. Pero también el ayuno por la nación. Es importante entender que nosotros podemos hacer una oración sustituta por los pecados de Colombia. ¿Qué quiere decir sustituto? Quiere decir que tomamos el lugar de Colombia. Digamos, en Colombia hay narcotraficantes, nosotros no lo somos. Pero podemos ponernos en el lugar de ellos para pedir perdón. No sé si me hago entender. Hay violentos, nosotros no matamos gente con fusiles ni matamos gente de ninguna manera, pero podemos colocarnos en el lugar de los que lo hacen. Podemos colocarnos aún en el lugar de los que hacen toda clase de mal, diciendo, hemos pecado, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel, es decir, una oración sustituta. Y le digo una cosa, este es un papel muy importante que la iglesia debe ejercer, el lugar del sacerdocio. La Biblia dice que somos sacerdotes al servicio del rey, y un sacerdote es el que ofrece sacrificios a favor del pueblo. Nosotros podemos ofrecer sacrificios de oración y de clamor a Dios, pidiendo misericordia por los pecados de Colombia. ¿Cuántos me están escuchando? Diciéndole, Señor, tenga misericordia de tanta maldad, de tanto pecado que hay en Colombia. Perdona a nuestros gobernantes, perdona a los padres en Colombia, perdona a los empresarios, perdona a los congresistas, perdona a los de los medios de comunicación. Perdónanos, Señor, perdónanos. Confesamos los pecados que hemos hecho contra ti como colombianos. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces Dios va a usarnos como intercesores. Como Moisés, acuérdese de Moisés. Moisés era uno de los grandes intercesores de la Biblia. Dios quería destruir al pueblo de Israel por su maldad. ¿Cierto que sí? Y Dios dijo, los voy a destruir. Y Moisés, ¿qué hizo? Se interpuso entre Dios y el pueblo y dijo, Señor, no los destruyas. ¿Cuántos me están escuchando? Les dijo, no los destruyas, Señor. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, Moisés, quítate porque ellos han hecho tanto mal que los voy a raer de la faz de la tierra. Quítate y haré de ti una nación grande. Le dijo el Señor a Moisés. Haré de ti un pueblo grande, de ti levantaré una nación poderosa. ¿Cierto? Entonces no hubiera sido el pueblo de Israel, sino el pueblo de Moisés, ¿cierto? Pero Moisés, ¿qué le dijo? Uy, no, qué bueno, ¿no? Lo importante es que mi familia y yo estemos bien. Acábelo, Señor, y hágame a mí una nación grande. No, Moisés dijo, Señor, no los destruyas. Le dijo, quítese porque Entonces dijo, no los destruyas. Dijo que se quite Moisés. Y le dijo, si los va a destruir, destrúyame a mí primero. Ay, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, sí, entonces lo voy a destruir. Dijo, no, a usted no lo puedo destruir porque usted es un hombre de Dios, es un hombre íntegro. Y entonces Dios perdonó a todo un pueblo por la oración de un solo hombre. Mire, si eso lo hizo Dios con Moisés, ¿cómo será con la iglesia que ora por un país? Que lleva a su país en las rodillas. ¿Sabe una cosa? Que el ayuno también trasciende a que Dios
rescate a Colombia y que Colombia no caiga más bajo y que Colombia no sea destruida. El presente y el futuro de Colombia está en las rodillas del pueblo de Dios. Dígame si no es importante. Es que eso no es solo venir y que no, ya oré ahí un ratico. No es que ya oré un ratico, está en juego todo un país. Y la iglesia que ora puede rescatar a toda una nación. Qué tremendo es esto. Qué trascendencia tienen estos principios. Gloria a Dios. Por eso el ayuno es para confesar también los pecados de nuestra nación, las maldades que hay en Colombia, pidiendo que el Padre traiga una respuesta, las respuestas que Colombia necesitan. Hermanos, las respuestas para Colombia están cuando el pueblo de Dios se meta con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, importante esto, importante esto. Bueno, damos gracias a Dios. El tiempo ha pasado, pero quiero que hagamos énfasis en un punto que no lo veo aquí en mis notas, pero que lo tengo aquí en mi mente y en mi corazón, es que el pueblo también ayunó para pedir del Señor esa victoria y ya lo encontré, gloria a Dios, y les prometo que con ese punto terminamos, aunque hay más puntos, pero no vamos a ir más sino este último. En el libro de Esdras, gloria a Dios, ¿cuántos están aquí? Esdras capítulo 8, versículo 21, versículo 23 y versículo 31. Entonces Esdras 8:21 dice: y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del malhechor y del acechador en el camino. Entonces ellos iban, el pueblo de Dios iba, pero estaban desorientados, no sabían el rumbo que debían seguir. Entonces el líder les dijo, que en este caso era Esdras, les dijo: vamos a buscar a Dios en ayuno. ¿No sabes qué hacer? Busca a Dios en ayuno. La hermana Sena dijo amén, los demás que Dios los perdone. ¿No sabes qué hacer? Busca a Dios en ayuno. Entonces dice que empezaron a ayunar, se afligieron ante Dios, buscando el camino derecho. Entonces dice que Dios fue propicio para ellos, pero aquí viene el énfasis que quiero hacer, y dice que en el camino fueron guardados y Dios los libró del enemigo y del acechador. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros nos metemos con Dios en ayuno y oración persistente, somos librados de las fuerzas espirituales que se oponen. Hay mucha oposición. Recuerde que cuando Daniel empezó a ayunar, dice que un príncipe se metió, un príncipe de Persia, ¿no? Se opuso para que no llegara la palabra profética a Daniel, pero él siguió ayunando hasta que vino una ayuda celestial. ¿Quién fue el que vino? Miguel y sus ángeles, ¿cierto? Y pelearon por Daniel y pudo llegar la respuesta. Es decir, que hay muchas respuestas que vienen en camino, pero en los aires los demonios quieren retenerlas. Pero cuando usted se mete en ayuno, el Señor quebranta a los demonios, quebranta las fuerzas del diablo, y llegan las respuestas que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso el Señor Jesucristo dijo, y quiero que hagamos un poquito de énfasis acá, aunque no es lo más importante, pero es muy importante, que hay mucha oposición. Mucha oposición. Por ejemplo, hablando de la hechicería, y no es que seamos como místicos, pero nosotros hemos evidenciado en las puertas. Por ejemplo, aquí ha pasado gente a la madrugada por la Boyacá, y han visto cantidades de gente haciendo rezos contra la iglesia ahí al frente, los han visto y nos han llamado. Hoy pasamos por allá y habían unos haciéndoles un poco de rezos. En las reuniones hay también gente que viene a que uno cuando esté predicando se confunda, a hacer rezos y cosas, ¿cierto? Mandan hasta cosas en las ofrendas, pero con nosotros está el Señor. Por eso tenemos que buscar al Señor, porque Él es el que nos ayuda.
¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que nos ayuda? Dios es el que nos ayuda. Entonces por eso usted necesita esto, yo necesito esto, todos lo necesitamos, porque cuando el acechador, el malo, quiere hacernos daño, hay espíritus, demonios también de venganza, ¿cierto? Cuando hay una bendición y usted sale todo feliz, ¿cierto? Y todo contento y todo alegre, y el diablo lo está esperando para meterle el pie y hacerlo caer. ¿Cuántos han visto que eso pasa en los colegios? Va el niño con el helado todo feliz, que acaba de comprar el helado y, ¡ay! Y cuando un grandulón de esos malosos le pone el pie y el niño cae allá y... Así es el diablo de malo, pero que el Señor lo reprenda. Por eso el cristiano, cuando Dios lo bendice, no es como el niño con el helado todo como, sino que dice, gracias Señor por no este helado, sino por esta bendición, ¿cierto? Gracias Señor porque tú me has bendecido, pero se para más firme. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo bendice grandemente, párese más firme. ¿Estamos de acuerdo? Y para que cuando usted vaya caminando, usted vaya con firmeza en el nombre de Jesús, y cuando el enemigo quiera hacerle retaliación o venganza, usted lo pueda anular al enemigo. Porque siempre que hay una bendición, hay demonios de retaliación para desquitarse de usted. Salió muy feliz del encuentro. Espere y verá que se encuentre con su suegra y verá que le quita el gozo, ¿cierto? Espere que se encuentre con su jefe, espere y verá que le tengo algo preparado. Y entonces el hermano, como va todo triunfalista, cierto que sí, llega y ¡pah! Y se encuentra con ese problema y queda desinflado como un globo que le han puesto un alfiler, quiero decir, ¿cierto que sí? Entonces queda desinflado. ¿Por qué? Porque es una persona emocionalista. Perdónenme, ya estoy terminando, oren por mí. Nosotros no podemos ser emocionalistas. ¿Sí me hago entender? Recuérdese de Daniel. Daniel siempre buscaba a Dios, tenía las bendiciones, pero era una persona sólida. Los latinos somos muy emocionalistas. Por eso el fútbol colombiano no avanza mucho, porque hacen un gol y eso ya se creen la última maravilla, después les meten a ellos 4. No hay esa permanencia, esa disciplina, ese estar ahí. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros no podemos ser emocionalistas. Tiene una gran victoria, denle la gloria a Dios, humillémonos ante Dios y firmes, firmes, firmes. Hay una prueba, démosle la gloria a Dios y firmes, porque el Señor nos dará las victorias. Démosle la gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Pero con ánimo, con gozo, gloria a Dios. Bendito el Señor, bendito Jesús, bendito el Señor. Entonces, estamos viendo el punto de que a través del ayuno Dios nos da victoria sobre el enemigo, sobre el acechador. De por sí el ayuno es para traer libertad, ¿cierto? A los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, nos dice el libro de Isaías. Vamos a Isaías 58, ¿cierto que sí? Y miremos allí en ese texto de Isaías 58, estoy concluyendo, ¿cierto? Isaías 58 dice, versículo 6, póngale atención. El ayuno es para que venzamos las oposiciones. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios en su palabra, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea que el ayuno es también para que se rompan ligaduras, para que se rompan cadenas, para que se abran las cárceles. Para eso que oprime a la gente sean libres, pero empezando por nosotros mismos. Que nosotros tengamos libertad de todo ataque y de todo verdugo y de todo diablo que nos quiere atar. Mediante el ayuno el Señor rompa las ligaduras. Por eso la palabra dice que el Señor, hablando del Señor Jesucristo, se dice en la palabra que el Espíritu de Dios está sobre Él, porque le ha ungido Dios para traer buenas nuevas a los abatidos, ¿cierto? Para traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando nosotros ayunamos, el Señor desciende con poder y rompe las cadenas, rompe las ligaduras, rompe las ataduras, porque Él es nuestro libertador. Entonces yo les quiero animar, amado hermano, en vez de estar quejándose por lo que lo aflige, métase en oración, métase con Dios en el ayuno y dígale: Señor, libértame, Señor, rompe yugos, Señor, aplasta las obras de Satanás y dame la victoria, porque a usted no le dará la victoria a su jefe, no le dará la victoria al médico que ya lo desahució, no le dará victoria ni su esposo, ni su esposa, ni la empresa, ni los clientes.
Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esto funciona. ¿Cuántos creen que Dios tiene la respuesta para nosotros? Vamos a hacerlo y vamos a ver la victoria del Señor. Recordemos que hay en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, hay una porción muy especial que el Señor dijo. Mateo 17, versículos 14 al 21, y nos dice la palabra de Dios en este texto. ¿Cierto que sí? Leámoslo todo porque para un contexto más claro. Versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo más bien, que es lunático, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos al Señor Jesucristo aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, ese cochino demonio? Bueno, no dice, pero eso es como dice una nota del editor. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera, Señor, ese demonio malvado? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como estaba yo diciendo en estos días, hay demonios muy resabiados o rebeldes que han estado en una familia por 10 generaciones, que tuvieron al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, al papá. Y usted cree que porque usted llega y dice: te reprendo, de una vez se va a ir así nomás. Muchas veces se arraigan y dicen: no, yo estoy en los genes de esta familia. ¿Cuántos me están oyendo? Que quizás sea un espíritu de enfermedad, un cáncer que ha venido desde atrás. Y dice: no, a mí no me sacan así nomás. Y se arraiga de esos huesos, y se arraiga de esas venas, y se arraiga de esas células, y dice: aquí estoy agarrado. ¿Cuántos me están oyendo? Quizás un demonio de ruina, una ruina que no sale de esa ruina, y dice: reprenda, haga lo que quiera, pero de aquí no salgo. Y ese era el caso de ese muchacho. Dice que ese muchacho estaba gravemente endemoniado, y dice que era peligro de muerte, porque lo echaba en el fuego, lo echaba al agua. Es decir, quería matarlo. Era un problema tremendo. Y hay gente que tiene problemas tremendos y no hacen nada. No mueven ni un dedo, no se meten con Dios. Pero eso tiene que cambiar. Diga conmigo: eso tiene que cambiar. Porque usted no puede ser oprimido más por el diablo, y que el diablo le hace y le deshace y lo tiene acabado. Usted y yo tenemos que tener victorias que antes no habíamos tenido. Digan amén. Tenemos que tener logros, conquistas que no habíamos logrado. Tenemos que superar lo que nunca habíamos superado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Retos que Satanás se pone como un muro de contención, diciendo: hasta aquí llegaste, muchacho. ¿Cuántos me están oyendo? Y están diciendo: hasta ahí llegaste, pero de aquí no pasas más, porque aquí lo que te espera es un muro, y de aquí no pasarás. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces tienes que pedirle al Señor ese ayuno que Dios te dé. Y yo no sé cómo te guiará el Señor, pero lo cierto es que Dios te dará el ayuno, y esos demonios arraigados se tendrán que desarraigar. Esos muros milenarios tendrán que ser rotos. Esas cadenas gruesas tendrán que destruirse. Esas cárceles tendrán que abrirse, porque más poderoso es el Señor Jesucristo que el diablo.
¿Cuántos dicen amén a esto? Pero tú tienes que meterte con Dios, tienes que meterte con Dios. No llores más diciendo: ¿quién es el que me va a dar la solución? Es que mi papá no me ayuda, es que mi mamá no me ayuda, es que mis hijos no me ayudan, es que mi tía, la rica, no me ayuda. Así le decían a mi hermana, la tía, no, a una tía, la tía rica, no, y también ella es muy, muy bendecida, ¿cierto? No, no es el tío, no es el primo, no es el hermano que tiene en Europa, que está nadando en plata, o en Estados Unidos, que tiene mucha plata. Es el Señor el que nos da la respuesta. Por favor, entendámoslo, por favor, comprendámoslo, por favor, recibámoslo en nosotros y metámonos con el Señor. Este género no sale sino con oración y ayuno. Dios te dará ese ayuno, gloria a Dios, y todas esas ligaduras se romperán y tú tendrás testimonios que nunca antes habías tenido. Tendrás testimonios maravillosos de lo que antes no era posible, porque Dios se glorifica en nuestras vidas. Vamos a orar y le damos la gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. ¿Todos gozosos? Amén. Bueno, gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Orando. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Más bajita la música, pero déjela. Padre, te damos las gracias. Por favor, empiece a orar allí. Empiece a orar, por favor. Empiece a orar allí. Empecemos a orar. Todos orando, por favor. Todos orando. Nadie se sienta atacado, ¿cierto? Y si se siente un poquito atacado, dígale: gracias, Señor, porque tú me estás enseñando, me estás formando como un guerrero, me estás formando como un siervo de Dios. Todos orando. Amén.